El día de hoy nos acompaña un artista multidisciplinario que si hablamos de valentía podríamos asignarle esa palabra en mayúscula, porque en los años donde empezó a explorar el arte y sobre todo uno muy específico, la danza contemporánea, era un tiempo donde había que ser muy atrevido, muy valiente e ir muy contra cultura para abrazar una pasión como esta. Hablo nada más y nada menos que de Víctor Ramírez, a quien le damos la bienvenida con un fuerte aplauso. La mayor celebración, el ímpetu como más grande de una victoria, yo creo que está en el deporte, pero es hacia afuera. Con el deporte tú gritas, tú saltas, tú no te puedes quedar tranquilo de la emoción. En el arte es otra emoción, es una emoción adentro. Claro, el público tiene su emoción afuera, lo recibe, se para, aplaude, pero la emoción tuya es hacia adentro y es maravillosa. Ya se sabe que esto tiene un resultado, que es duro, que es menos, que no es masivo, que no se gana tanto dinero. Eso ya son otras cosas. No siempre las cosas suceden como tú las quieres, y cuando tú te subes al escenario tú las recibes la gente o no, y tú tienes que seguir como si eso estuviera lleno de gente ahí fuera. Eso fortaleció mucho a mí como profesional, como persona. Obviamente no todo quien tú te das la oportunidad de ir a una escuela artística, de formación artística, va a ser artista, pero va a ser una persona sensible y va a ser una persona que será sensibilizada para asistir a los teatros, para asistir a la música, y en general creo que va a ser una mejor persona. Hablar de arte es hablar de sensibilidad, es hablar de creatividad, es hablar de apertura, pero también en un mundo como este es hablar de valentía. El día de hoy nos acompaña un artista multidisciplinario que si hablamos de valentía podríamos asignarle esa palabra en mayúscula, porque en los años donde empezó a explorar el arte y sobre todo uno muy específico, la danza contemporánea, era un tiempo donde había que ser muy atrevido, muy valiente e ir muy contra cultura para abrazar una pasión como esta. Hablo nada más y nada menos que de Víctor Ramírez, a quien le damos la bienvenida con un fuerte aplauso. Bienvenido, Víctor. Gracias Raquel, un placer para mí compartir tu espacio y gracias por esas lindas palabras. Bueno, para mí un placer. Sabes que cuando hablamos de arte y sobre todo lo que más me ha llamado la atención es de tu vasta trayectoria. Has caminado bastante, has sembrado mucho y has marcado, me atrevería a decir, el arte dominicano, y de hecho lo has extendido a la diáspora y lo has extendido a otras latitudes del mundo, lo que vamos a hablar más adelante, porque ahora me encantaría que tú compartas un poquito con nuestra audiencia acerca de ti, quién eres, dónde te formaste, de dónde vienes. Bueno, tú sabes que eso siempre para nosotros es un poco difícil hablar sobre nuestros pasos, pero yo pienso que he sido un privilegiado. Primero está una palabrita que muchas personas sienten o piensan que en vez de significar lo bueno que es, significa todo lo contrario. Me refiero a la pasión, porque para mucha gente la gente pasional es un poco de caos. Pero yo pienso que sin esa pasión, si tú no amas lo que tú quieres, esas ideas que te vienen a la cabeza cuando tú estás empezando sobre hacia dónde ir, si no lo haces con pasión, no tiene mucho sentido, porque al principio tú necesitas esa energía, ese volcán que está ahí. Luego la parte creativa, lo que viene de tu talento, lo que puede salir. Y bueno, yo empiezo desde mi Puerto Plata, yo soy puertoplateño, y siempre me cantaba. Yo salía hasta Monaguillo, era en ese momento, fui en la iglesia en la mañana, íbamos siempre vengo de una familia que siempre llevaba la tradición del catolicismo y demás, y entonces salíamos al cine a la tanda de temprano de la mañana, y yo siempre me quedaba fascinado cuando iba a la sala de cine. Y con la danza, cada vez que escuchaba la música, inmediatamente mi cuerpo pues quería moverse. Yo también vengo de la gimnasia, y todo eso, el deporte, yo hice mucho deporte también, y todo eso se fue como acumulando hacia esa parte del arte, de las artes escénicas. Entonces ahí empezó todo, en mi pueblo, en mi colegio. Wow. Realmente
yo valoro esos tiempos donde los pueblos eran muy intencionales en fomentar la cultura y en tener formaciones en todo lo que tenía que ver con educación artística, porque eso marcó la diferencia de muchos grandes artistas que hoy nos representan Totalmente, realmente. totalmente. La danza, Víctor. La danza es algo central por lo que hemos visto a lo largo de tu historia en tu vida. Ujú. Pero yo quiero saber si tú tuvieses que definir con una palabra qué significa la danza para ti, ¿qué palabra sería esa? Yo creo que son varias palabras, pero yo te puedo decir que es un binomio, yo creo, fundamentalmente, como te decía, la creatividad con el propósito. Cuando tú tienes el deseo, comienzas a sentir esa necesidad de crear, de hacer cosas y de moverte. Y luego entonces lo planteas como un propósito. Entonces yo creo que eso comienza a, a coger ahí ese deseo de crecer, de conocer, de andar. Y la danza, increíblemente, no era el foco mío al principio. Yo bailaba porque yo bailaba en comparsas también en Puerto Plata. Ahí empezó a moverse mi cuerpo hacia una estructura coreográfica, vamos a llamar. Pero realmente mi llamado siempre ha sido y siempre fue hacia la actuación. Cada vez que yo entraba a un cine, yo decía eso, y ahí tengo a los compañeros, algunos compañeros del colegio allá donde yo le decía, yo quiero hacer eso, yo voy a estar ahí en algún momento. Pero en el transcurso de mi moverme a la universidad, a Santo Domingo, terminar el colegio, entrar en la Escuela de Teatro de Bellas Artes, conozco a la profesora Miriam Bello, ella tiene una presentación de los famosos premios aquellos Talía de Plata que existían, me dice que si yo quiero, y digo, claro que sí, yo sé bailar, yo vengo de bailar comparsa, ¿cómo no? Totalmente, yo no sabía que era una profesora de una escuela académica que venía y todo empieza por ahí y la danza comienza a ocupar un espacio. Mientras yo voy estudiando la escuela de teatro ahí en Bellas Artes, en la azotea en ese momento, y ocupa mi espacio la danza. Y yo comienzo a verme con una malla puesta de ballet donde la profesora Articentro de Miriam Bello, y entonces comienza a ocupar mi espacio. Pero el teatro venía desde antes en mí como una posibilidad. Ok, entonces entiendo que a partir de ahí te abriste a ambas disciplinas que además están muy correlacionadas Y realmente. eso, ahí eso tiene un punto, el hecho de que para tu ser un artista, no voy a decir el completo, pero que abarques Sí, y que lo necesita, que es muy necesario, tú tienes que saber un poco de música, danza, teatro, entonces para poder realmente preparar un perfil de un personaje que depende de la historia, te claro. ayuda un montón. Entonces ahí fue creciendo todo esa búsqueda mía interior de hacia dónde yo quería ir. Y ya tú sabes, ahí empieza mi batalla, como tú mencionabas hace un momentito. En esa época, un chico que quiere bailar, pero esto es una historia que se ha contado muchas veces, no es una historia de Víctor en Santo Domingo, es una historia de un chico en el mundo. La danza siempre ha sido mirada desde en esos momentos donde no era posible, las propias familias no te permitían. Decía, pero, ¿qué tú vas a hacer? Con eso tú vas a vivir y además bailando estigmatizado, era un problema muy serio. Yo le decía a mis hermanos, que eran muchos, yo tuve una familia de 9 hermanos, y yo lo puse y le dije, oigan, voy a bailar y voy a bailar, y punto, y eso es lo que voy a hacer. Y se acabó hasta aquí. Pero yo tuve mucho apoyo, siempre los viejos al principio decían y hablaban, pero acuérdate que tienes que estudiar, acuérdate que tienes que seguir una carrera. Yo, pero esa es mi carrera, eso es lo que yo quiero hacer. Pero yo creo que tuve mucha suerte porque había mucha gente en ese momento que sentía también esa búsqueda hacia el arte, la diferente, ya sea música, teatro, y creo que era un buen momento como que para que empezáramos a buscar eso que sentíamos que muchas veces era muy difícil para alguien tomar esa decisión. Wow, mira, tú sabes que yo creo que una de las cosas que más impacta, y sobre todo en aquella época, era el tema de la masculinidad, de dudar de qué tan masculino podía ser un hombre que se dedicara a la danza, Sí, sí, pero ya los años han demostrado que es totalmente, totalmente diferente y que totalmente, no tiene que ver totalmente. nada con la preferencia sexual, sino No, con no, la no, 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 pasión no, no. por un arte. Se entendía y era una realidad es por la sensibilidad. Los chicos que en ese momento no se atrevían a mostrar su preferencia sexual,
buscaban, entendí en ese momento, la danza encontraba en el arte, encontraba un espacio como que le daba seguridad, Sí, donde ellos podían expresarse, donde ellos podían ser completamente abiertos, y se sentían muy, muy a gusto. No era que la danza convertía a nadie, ni por ser exactamente. bailarín tú tenías una preferencia sexual. Era simplemente que era el lugar idóneo donde tú podías ser creativo, podías ser tú, podías transmitir eso que tú tenías dentro sin que nadie te juzgara, sin que nadie te pudiera, te señalara con el dedo. Entonces yo creo que eso obviamente permitió que muchas personas que tuvieran esa preferencia pues fueran a ese espacio. Claro que sí. Mira, hay otra inquietud que tengo, porque aquí a donde ustedes escuchan y ven a este caballero, Víctor Ramírez ha representado al país en diferentes escenarios internacionales y escenarios muy importantes. Y yo quisiera saber qué ha significado para ti poder representarnos a nivel cultural, poder llevar nuestra cultura a otros países y qué emociones se han generado en cada uno de esos acontecimientos. Bueno, tú sabes que el propósito, aunque obviamente uno lo hace por uno, por lo que uno siente, por lo deseo de ser, de crecer como artista en el área que tú te has desarrollado, que te ha interesado, pero tú tienes un público a quien tú le haces o sea, cuando piensas en un teatro, obviamente tú piensas que vas a realizar algo para que alguien quede tocado ese Sí, día de alguna manera. Entonces, cuando tú estás ahí arriba, hay muchos sentimientos, muchas cosas que cruzan en el momento, porque es un gran esfuerzo antes de tú subir ahí. Y luego es una gran responsabilidad cuando tú subes ahí para tratar de que todo quede lo mejor posible. Y cuando tú ves a alguien que sale o que te recibe a la salida de la puerta en el teatro dándote las gracias o saludándote, yo creo que eso es una emoción verdaderamente impresionante. Yo no he visto, salvo, creo, que en los deportes, la mayor celebración o el ímpetu como más grande de una victoria, yo creo que está en el deporte, pero es hacia afuera. Con el deporte tú gritas, tú saltas, tú no te puedes quedar tranquilo de la emoción. En el arte es otra emoción, es una emoción adentro. Claro, el público tiene su emoción afuera, lo recibe, se para, aplaude, pero la emoción tuya es hacia adentro, es inmensa hacia adentro y es maravillosa. Entonces cuando tú sales y diciendo, representando a tu país o a tu comunidad, yo creo que eso es una de las partes importantes, más que todo lo otro, que eso que te ponen allá en el altar, que los artistas, yo creo que es el compromiso si tú lo asumes de esa manera, claro. obviamente. Ha cambiado mucho, tú sabes ya que hablamos del arte desde años atrás y lo que es el arte ahora, no cambia la pasión, no cambia la emoción, cambia los públicos, cambia la situación misma del marketing, de todo lo que se mueve, de lo que el público anda buscando, pero al final el artista eh, vive de la emoción, necesita eso para poder, y ¿sabe cómo es eso? Eso entra por aquí y luego no sale jamás en la vida. Jamás en la vida sale. Y aparte de esto, también, Víctor, tú has trabajado junto a figuras icónicas como Sí, Alicia sí. Alonso, Fernando Bullós, Juan Luis Guerra. Y yo quisiera saber cómo esos artistas que han trascendido y que han dejado y que siguen dejando huellas, eh, han marcado tu vida. ¿Qué aprendizajes te han dejado? Ahí están las palabras, yo creo que de nuevo, Clara, propósito, Ujú, disciplina, pasión, amor, entrega por lo que hacen. Independientemente de que, claro, tú haces un trabajo, tú quieres recibir, y hablando ya de la parte económica, tú esperas, antes había, yo- no es que antes, es que al principio yo entiendo que siempre está esa parte del artista. Antes de pensar en lo económico, tú estás pensando en qué resultado en el artístico tiene resultado. eso, que es lo importante. Entonces, estas personas crearon y bailaron, en el caso de Elisa y Fernando Bujones y Juan Luis con su música, crearon esto porque necesitaban crear ese arte. Entonces, a partir de ahí eso generó, y luego ya entran otros elementos, que si hay un arte que vende, que funciona y que puede trascender, pues ahí comienza ya todo lo demás. Pero son gente enfocada,
con un propósito, con mucha creatividad y con mucho respeto hacia lo que hacen. Entonces eso nos marcó mucho a nosotros. Y tú estás hablando de mí, pero tú eras parte también de ese movimiento porque nos conocimos justamente en el teatro, en la Escuela de Bellas Artes. Íbamos por eso, buscando eso que veíamos en la televisión, eso que nos llegaba muy bueno, muy positivo en la danza, en la música. Entonces, yo quiero estar ahí, pero nunca estábamos pensando en el otro resultado que daba, que debía venir. Pero lo hacíamos porque amábamos eso, porque eso era lo que queríamos. Y no nos importaba que nuestro viejo dijeran, pero búscate una profesión, pero esta es mi profesión. Y no importaba que lo dijera, pero oye, mira, tú bailando, ¿qué es lo que tú vas a hacer? Esto. ¿De qué vas a vivir? ¿De qué vas a vivir? ¿Qué tú eres? Y lo que hablamos al principio, tú vas a hacer qué, tú no eres un hombre, bla, bla. Todo eso al final nos dimos cuenta que son procesos, son etapas. Incluso aunque todavía hay ciertas familias que cuando el niño le dice yo quiero ir a bailar, todavía tienen, pero ya yo creo que se ha aprendido bastante. Ya se forma, ya es una institución con otro nivel, ya las carreras, antes la danza se pasaba por lo que tú aprendías, los profesores repetían, ya se estudia, ya todo esto tiene otra estructura, entonces ya se sabe que esto tiene un resultado, que es duro, que es menos, que no es masivo, que no se gana tanto dinero, eso ya son otras cosas. Pero el mundo como está, y ya se ha demostrado que incluso esto, bailando ya sea en comerciales, en el teatro, en cine, en lo que sea, tú ganas dinero. Sí, y puedes vivir sin ningún problema. Y si eres una gran figura en una gran compañía internacional, tú ganas mejor que cualquier profesión, otras de la profesión. Así que ya ha cambiado mucho el mercado. Y estas personas han tenido siempre eso, muy claro, mucha pasión, mucho amor por lo que hacen y disciplina. Entonces eso es maravilloso para recibir sí, entonces podríamos decir que de esa experiencia tú te quedas con pasión, disciplina y amor por lo que haces. Amor por lo que tú vas a hacer. Tú decides qué hacer, te gusta, entonces a trabajarlo, a luchar por él. Totalmente. Nos vamos por esa misma línea porque me parece que lo que te voy a preguntar, que es sobre todo sobre la iniciativa de Ballet Roto, que inició en 1993, partió desde el amor. Pero me gustaría saber qué te movió a crear Ballet Roto, que de hecho lo hiciste con Mercedes Morales. Sí. Y también cómo esto ha perdurado y ha evolucionado en el tiempo. Mira, nosotros nos conocimos trabajando en el Ballet Nacional. En ese momento se llamaba Ballet Clásico Nacional o se llama Ballet Nacional Dominicano. Y ahí nos movimos junto al profesor Carlos Beitía a Ballet Concierto. Y estábamos trabajando la técnica clásica, la técnica de ballet. Sabemos que hay diferentes técnicas. En ese momento nosotros teníamos una mezcla de la escuela Vaganova, de los rusos, una parte del estilo americano, pero hay otras, la técnica cubana, la chequeta italiana, la roya. Hay diferentes técnicas. Entonces nosotros lo que nuestros profesores habían recogido durante su trayectoria, en este caso por ejemplo como la profesora Bello y otros profesores, eso fue lo que nosotros recibimos. Entonces nosotros empezamos a sentir que ya se había hecho, que se podía hacer muy bien hecho y que para hacerlo muy bien hecho entonces tendríamos que irnos fuera para poder entrar en una escuela donde te dieran esa estructura clásica y tú poder continuar eso. Pero entonces, ¿por qué no usar esa técnica en beneficio de nuestra danza y de nuestro tema? Entonces, ya en lugar de bailar El Corsario, El Lago de los Cisnes, Romeo y Julieta, que son historias del ser humano que están ahí, que son contadas, ¿por qué no contar entonces otras historias y además con otro movimiento? Y entonces por ahí surgió lo de Ballet Roto, era tratando de utilizar la técnica, pero el rompimiento de la técnica hacia una danza contemporánea, más cercana, menos con los códigos clásicos europeos, que es donde viene la clásica, el ballet clásico, y entonces que comenzáramos a contar historias nuestras, y con música latinoamericana, y con vestuario, y con otra. Como yo vengo del teatro y el cine siempre fue mi anhelo,
siempre las piezas nosotros las veíamos primero como de una manera cinematográfica y luego empezábamos a coreografiar por esas sensaciones, por ese instinto, perdón, teniendo un tema, obviamente, una pareja o un grupo o un trío, pero comenzábamos primero en el estudio a movernos, a la sensación, porque eso es lo que queríamos que el público sintiera, porque la danza no necesita la palabra, la danza necesita el cuerpo. Yo tengo que contar, pero no quiero contar con los códigos del ballet clásico, aquí, allá. Entonces, ahí fue donde empezó, como, ¿por qué no hacemos nosotros nuestra propia compañía, nuestro propio estilo? Y empezar. Fue una etapa preciosa, una etapa que duró unos 10 años. Con eso surgió la escuela, porque nosotros empezamos con la escuela de ballet roto también, porque queríamos de ahí que los alumnos nuestros pues empezaran también y pasaran a nuestra compañía. Y creció hasta ese momento. Ahí viene un espacio que creo que hace un momento tocaste, donde ya yo me voy fuera por una coyuntura que en ese momento trabajamos con, que lamentablemente ha fallecido en estos días el exministro de Cultura, el primer ministro que tuvimos, don Rafael La Antigua, que lamentablemente ha fallecido y que quiero públicamente agradecer todo el esfuerzo que hizo, porque a través de su gestión en ese momento se da todo lo que nosotros pudimos hacer en España. Ahí comenzamos y pudimos lograr tener una carrera en una universidad con un nivel y luego hacer inclusive el posgrado en artes escénicas, una maestría en artes escénicas. Y ahí logramos que muchos de nuestros estudiantes y profesores pudieran moverse a Madrid y elevar un poco el nivel en el sentido del profesorado y de la interpretación, incluso con bailarines que optaron por esa área. Entonces, eso dio al traste con que yo me voy y aprovecho la estancia en Madrid, porque ya yo no era un niño. Ya yo tenía cierta edad, tenía una familia y no teníamos que mover. Entonces, como trabajamos con él, pues entonces se da la participación mía como agregado cultural en nuestra embajada en Madrid. Y ahí entonces comenzamos a trabajar el por qué no lográbamos, porque no se trató mucho aquí, pero no se pudo lograr porque teníamos unas situaciones del bachillerato que no podían darnos la posibilidad de entrar a la universidad, no había una carrera universitaria que nos pudiera dar esto. Entonces se logró con esta escuela a través precisamente de Alicia Alonso, en la Rey Juan Carlos en Madrid. Entonces pudimos irnos a Madrid a hacer y ahí empieza todo ese grupo que se fueron de profesores y de alumnos que se formaron allí ya con una carrera a nivel académico. Wow. Ahora se dan cuenta porque al principio les dije que este invitado ha caminado mucho y ahora es que falta. Porque a propósito de lo que tú estás hablando, me parece, ya luego me pondrás en contexto dentro de las fechas, que parte de la migración a España fue cuando tú estabas en la gestión como director de la Escuela de Danza, que también fundaste el Mes de la Danza. No, Dirección Nacional de Danza. Okay. La dirección de la escuela es otro departamento. Okay. En ese momento yo fui el segundo, primero la bailarina Marilois Ventura fue la directora nacional y luego yo tomé el lugar. Okay. Y ahí se da la coyuntura de irnos a la Rey Juan Carlos, pero eso no es un trabajo mío, es un trabajo de un equipo, es un trabajo de un ministro, donde un equipo de personas de las diferentes áreas de danza, de música, le plantean esa necesidad, porque seguro esto se está planteando desde hace muchos años y no se había podido lograr. Entonces se da el momento, se da la coyuntura con el Instituto Alicia Alonso allá en Madrid, y entonces conectamos con ellos. Entonces ahí se logra que nosotros gestionando y diciéndole, ministro, este es el momento, vamos, él estaba muy interesado en que eso pudiera darse y se logra esa oportunidad con la Dirección General de Bellas Artes, el Ministerio de Cultura, y entonces logramos todo ese equipo de que eso se haga realidad. El primer año ellos vienen aquí, los profesores, después el segundo año nos vamos allí en verano, y luego ya nos dicen quiénes se van
a estar allá directamente, porque ya la carrera no se puede seguir haciendo 3 meses, porque los profesores nos permitieron eso por la experiencia, pero los alumnos tenían que estar presencial. Entonces nos dijeron, yo agarré mi maleta y dije, yo soy uno de los que me voy. Yo voy, quiero aprovechar esta oportunidad. Y ahí entonces nos fuimos un grupo de profesores también. Y ahí se da la coyuntura que como yo era el director nacional de danza, pues me mandan como agregado cultural a la embajada. Vamos a dejar a Víctor en puntos suspensivos porque tengo varias preguntas de esa decisión de irte. Permíteme robarte un segundito para recordarte que este podcast es posible gracias a Hotel Plaza Cavia, ubicado en el corazón de la ciudad. Brinda tranquilidad y estadía placentera. Realza tu belleza con la doctora Emilia Cuello, especialista en medicina estética. Vístete para triunfar con Anitas Collection. Diraba Construcciones, creadores de hogares soñados. Descubre el paraíso para vivir o invertir en Riverside. Desarrollos Mystic ofrece apartamentos de inversión en Punta Cana y hasta villas de lujo en la ciudad. Croma Hotels, expertos en gestión de hoteles y apartamentos turísticos. Mantente informado con Grupo de Medios RP. Renta trajes elegantes para tus celebraciones en Potato Dress. Y para una dosis diaria de inspiración, lee Buena Vibra Magazine. Seguimos. Víctor, estamos aquí de regreso. Nos quedamos en puntos suspensivos porque antes de irnos, dentro de todo este largo camino recorrido por Víctor, hubo ese momento crucial donde era o me voy a terminar una formación en España o me quedo. A Víctor, el humano, la persona, ¿qué fue lo que le movió para tomar esa decisión tan radical, tomando en consideración todo lo que ya habías construido en el país? Y la carrera en el mejor momento, en ese preciso momento, valga la redundancia. Dos cosas, esa que tú has mencionado. Si yo he estado todo este tiempo trabajando con la danza y tengo la oportunidad, no porque yo no pueda ser mejor o no creativo, porque no pueda seguir avanzando, desarrollándome, sino porque puedo tener mejores herramientas para seguir avanzando. Ese era el momento. Ese era el momento para irse. Y en segundo lugar tenemos ya un tiempo, ya nos conocen bastante, hemos estado asistiendo a diferentes festivales internacionales. ¿Por qué no nos movemos a otro espacio y probamos si verdaderamente Ballet Roto puede mantenerse internacionalmente? Entonces, la primera se cumplió porque la primera era la de ir, formarnos, terminar la carrera, pero la segunda, lamentablemente, no se da porque como diplomático yo tenía que hacer un trabajo y yo tenía que hacer una representación de mi país, entonces yo no podía desarrollar a Ballet Roto en España porque era imposible. Wow. Mercedes sí, mi ex compañera, no solamente de danza, sino que fue también mi ex compañera de vida, sí podía seguir, continuó tomando allí clases, continuó participando tuvimos en algún momento algunas presentaciones especiales, pero no como trabajo, sino porque nos invitaron como pareja. Pero ya no podíamos hacer lo que estábamos haciendo en Santo Domingo porque mi estatus no me lo permitía. Entonces, terminé la carrera, terminé la maestría. Mercedes siguió avanzando, formándose con maestros y dando clases allí. Y luego, bueno, yo me quedé 12 años, casi 13 años en España, trabajando en la embajada, y empecé a hacer mi trabajo como agregado cultural. Ahí empiezan entonces a surgir ideas como la creación de la muestra de cine dominicana, que teníamos en diferentes de nuestra embajada. En años atrás se llevaban alguna película, de las pocas que teníamos en ese momento, pero a partir del 2012 y ya promulgada nuestra ley de cine, esa muestra empieza a ser como la primera muestra oficial de cine, y luego ya tenemos casi como 30 y pico de muestras de cine en todo casi la mayoría de nuestras embajadas a nivel internacional. Pero esa fue como una esperada muestra de cine. Empezamos con 2, con 3 pelis, con 4, con la que teníamos, con documentales, y cada año, a partir de la promulgación de la ley, que fue el 10, ya el 12,
Cuando arranca la industria realmente, ya todos los años comenzamos a tener no 2 ni 3, sino comenzamos a tener 4, 5, 10 pelis, y pues ya teníamos material para poder entonces llevar. Y esa fue parte de las ideas de la creación que hicimos como agregado cultural de allá. Allí habían también actividades con la comunidad, obviamente, y había la celebración del mes de la dominicanidad. A eso se le dio forma, y pude tener la posibilidad de dirigir la parte artística de todo lo que fue nuestro desfile de carnaval, todo lo que se hacía durante el mes de la dominicanidad. Pero obviamente eso es un equipo con la embajada, donde a mí me tocaba llevar la coordinación porque era el agregado cultural, pero obviamente con el embajador de turno y con las políticas y la programación que se hacía anualmente. Pero fue un trabajo muy interesante, y además, como veníamos del teatro, como veníamos de la cultura, ya conocíamos y podíamos proponer programas y podíamos proponer actividades, e incluso también se realizó los primeros juegos deportivos dominicanos con todos los atletas dominicanos en Europa. Y entonces yo pude hacer la dirección artística de la gala de los premios. Y bueno, se logró que el espacio dominicano se sintiera, que la cultura dominicana, no solamente con lo que hacía la comunidad, sino que logramos espacios de teatro como Casa de América, como muchos espacios de artísticos, en donde ya recibían muestras de música, muestras de danza, muestras de cine, la literatura que fue, y la gastronomía, que en ese momento coincidimos con una gran ganadora de estrella de la gastronomía nuestra, y pudimos compartir con ellos, no solamente dentro de la embajada y con los países que estaban acreditados allí en España, sino que eso pudimos llevarlo a la comunidad, y que la comunidad se dejara sentir anualmente con muchas actividades. Así que eso fue un periodo también muy, muy bonito, donde yo me siento muy, muy orgulloso de haber puesto mi granito de arena para dar lo que teníamos y lo que... Mira, la verdad que tú has tenido muchas vivencias, pero yo tengo una inquietud. Porque yo me imagino que cuando tú tomaste esa decisión de decir yo me voy, tú no tenías ni idea de lo que iba a pasar. Absolutamente. Simplemente dijiste me voy. ¿Tú sentiste miedo en algún momento? Total. ¿Te sentiste dubitativo? ¿En algún momento pensaste como que cambio de opinión? ¿Cuáles eran como esas principales piedras que tú veías en el camino que te podían hacer desistir de esa decisión? Es que totalmente miedo. Tú te vas a algo que tú no sabes. Tú, claro, tienes una estabilidad, sabes que tienes un trabajo que va, porque no es como otros que también se van sin nada. Yo me fui con un trabajo y con el Estado Dominicano a hacer un trabajo, pero mucha gente se va absolutamente sin nada. Pero como quiera, esa sensación de cambiar del espacio, que ya tú no tienes a tu público, no tienes a tu gente, tú vas a un espacio completamente nuevo, eso te prueba mucho, te da mucha fortaleza, porque te vas sin nada, te expone. Y ahí puede pasar lo que sea, puede ser lo mejor, no siempre las cosas suceden como tú las quieres. Y cuando tú te subes al escenario, tú las recibe la gente o no, y tú tienes que seguir como si eso estuviera lleno de gente ahí fuera. Así que eso fortaleció mucho a mí como profesional, como persona, obviamente, y vernos en estos espacios cuando tú soñabas, con que tú decías, pero nosotros podemos estar ahí. ¿Por qué no podemos venir cada año? ¿Por qué nuestro sistema no nos permite salir cada año? Y eso es una lucha que yo tenía mucho también con el ministro. Yo decía, ministro, ¿qué necesitamos? Nosotros podemos pasarnos todos los años aquí en nuestra compañía, y la única forma de probar si todo lo que hemos aprendido aquí es en esos escenarios, es afuera. Entonces eso daba mucha lucha. Lograr eso que se logró con la universidad fue importante, porque eso abrió muchos caminos a muchos de nuestros bailarines. Lograron estar en compañía, todavía están en el Rey León trabajando, otros fueron a compañía a otros países. Y esa es la oportunidad que necesitamos los artistas. Tú te puedes pasar la vida entera, la academia, y quedar, si no vas a los escenarios, si no tienes esa posibilidad de compartir y de nutrirte y de mostrar tu trabajo,
el artista se queda ahí, se queda anquilosado y no hay forma y no crece. Entonces yo creo que poco a poco hemos ido ocupando espacio. Nuestra comunidad es maravillosa. De repente antes había 1, 2. Ahora podemos hablar de una Zoe Saldaña, podemos hablar de un Michael Camilo, podemos hablar de grandes, pero hay un montón de gente joven, de familia, de descendencia dominicana y otros que ya se van ahora, que ya están pasando por escuela, por universidades, con otra visión, porque cambia. Claro. Lo que teníamos en aquel momento era una cosa, ahora tenemos otro momento. Y así es, cada vez es mucho más y hay mucho más herramientas. Y yo creo que el artista es fundamental salir. Y tenemos muchos acuerdos, yo creo que hay que usarlo, hay que abrir esa gaveta donde llegan esos acuerdos bilaterales, multilaterales que tenemos, acuerdos que el país paga cuota inclusive, que hay que seguir enviando a nuestros artistas, hay que seguir dándole la oportunidad, porque es la única manera. Para tú salir y ir a uno de los grandes escenarios, si nadie te conoce, si tú no tienes la oportunidad, es imposible. Entonces, por eso yo siempre creí, y así lo mostré en un proyecto, que las embajadas son el primer lugar internacionalmente donde nuestros artistas pueden ir. Y eso se ha estado demostrando en muchos años. Nuestra chelista, nuestros cineastas, nuestros músicos, nuestros escritores, van primero a las embajadas y luego pasan a otro y luego se encuentran con un festival y luego estuvimos en la Feria del Libro y empezamos con un stand pequeñito y luego tuvimos la oportunidad con el embajador Olivo de hacer unos stands afuera, crear otra estructura y luego después fuimos país invitado. Hicimos una participación maravillosa, especial. Y así en las diferentes áreas, salvo estas personas que se han ido antes con su familia jóvenes y que han logrado grandes y momentos estelares para nuestro país, se puede hacer. Si tenemos escuela de danza, escuela de música, escuela de teatro, mira, ahora lo estamos haciendo con Boston, con Berkeley. Wow. Ahora hay, entonces... Bueno, sí, he visto claro, varios que se están yendo ya. Y ya tenemos muchísimos resultados. Juan Luis también viene de ahí. Entonces, esa gira, cada vez que tú ibas con Juan Luis y te presentaba y tú veías 30,000, 50,000, 60,000 personas ovacionándote, tú bailando y tú sí, si yo quisiera estar en un teatro bailando y que hubiera esta cantidad de personas. Obviamente eso no es real. La danza no puede tener porque los teatros son de 1,000. De 600, de 900. Si te vas a México, en México hay un montón de personas y los teatros son de 7,000, de 4,000 personas y se puede lograr. Pero la música es otra cosa. Pero si tú tienes ya tus escuelas, si tú tienes ya ese alumnado que está preparándose ahí, no es solamente eso. Claro, no todo a quien tú le das, que eso también es parte del Estado, a quien tú le das la oportunidad de ir a una escuela artística, de formación artística, va a ser artista. No. Pero va a ser una persona sensible y va a ser una persona que será sensibilizada para asistir a los teatros, para asistir a la música. Y en general creo que va a ser una mejor persona, definitivamente. Qué bueno que tocas esa tecla, porque realmente el arte cambia vidas. Totalmente. El arte cambia la visión de un ser humano y no necesariamente para ser un amante del arte o formarte en educación, en cualquier disciplina artística, tienes que irte a dedicar al arte. Sí, exacto. Puede ser eso mismo, o sea, estamos creando un público que sabe, un público responsable, un público que aprecia y un público que va a consumir el arte. Exacto. De los artistas que sí se dedican a ese proceso creativo constante. Y que va a exigir. ¿Sí? Que cuando tú te subes ahí, si ese público ya conoce, va a decir, calidad. Yo necesito ver, porque cuando yo salgo fuera y pago una boleta, yo veo un espectáculo de calidad. Y eso está sucediendo ya. ¿Te has dado cuenta la cantidad de musicales con gente muy joven que está haciendo excelentísimo trabajo aquí? Entonces yo creo que sí, yo creo que hay que apostar por el arte, no solamente para como decimos nosotros, no es la foto, es el resultado que eso tiene en la comunidad, en los seres humanos y lo que eso aporta. Y ya no estamos hablando solamente de una cuestión de pasión, ni una cuestión de sueño, estamos hablando de un asunto de resultado. Ya hay pruebas aquí de que el arte deja dinero, están ahí. Y se consume y se paga y puede vivir perfectamente. Entonces eso funciona, eso Totalmente. Funciona. Así es que yo creo que eso, yo repetiría el mismo camino. Obviamente cuando tú vas aprendiendo, ves cosas que pudiste haber tenido antes,
pero eso es parte de lo que te toca, de lo que nos tocó a nosotros en nuestro país. Ahora los chicos que están empezando tienen otras oportunidades que nosotros no teníamos. Cuando llegaba una beca que era en Estados Unidos o era, tú decías, ¿cómo voy? ¿Cómo llamo? ¿A quién llamo? ¿A quién llamo? ¿Quién me paga esto? Ahora los chicos hacen su propio currículum, ahora lo mandan directamente a la escuela. Sí, ahora es muy simple. Y le llaman y se acabó. Antes no sabíamos cómo movernos, cómo salir. Claro que sí. Mira, Víctor, te voy a decir 3 palabras. Resiliencia, persistencia y enfoque. A lo largo de todo lo que hemos venido conversando, considero que en cierta medida esas 3 palabras te han marcado y te han acompañado, pero quiero que seas tú que lo confirme porque esto es una deducción atrevida de mi parte y de ser así, ¿cómo se han visto estas 3 palabras manifestadas en eventos específicos de tu vida? Y puedes hacer una anécdota de ello. La constancia, eso es fundamental en lo que nosotros hacemos. Tenemos que ser constantes, eso es permanente. Nosotros somos seres humanos, subimos, bajamos. Tú sabes que nosotros tenemos los ciclos, cuando estamos en el escenario estamos allá arriba. Luego viene ese flatline de nuevo, donde tú te quedas como que perdiste algo y buscando cuál va a ser el próximo proyecto para volver a tener ese subidón otra vez. Y en eso vivimos los artistas, buscando esa creatividad, ese momento para volver. O sea que nosotros somos muy fácil de caer abajo, de caer en la depresión, y de tener que levantarnos de nuevo y continuar. Por eso que yo digo que amar lo que tú haces, la pasión, eso es lo que te saca de quedarte allá abajo, porque si no te quedas allá abajo y eso no lo podemos permitir. Entonces yo creo que siempre hay que estar haciendo algo, cositas. Si no tienes un proyecto, tienes que estar haciendo algo, leyéndote algo o creando algo o escribiendo algo o mirando algo. Entonces yo creo que esas palabras son fundamentales: disciplina, constancia, pasión, amor por lo que hace. Y tener propósito. Tienes que tener metas, yo creo que pequeñas metas, y por paso hasta no puedes pensar allá inmediatamente. La vida te da tantas vueltas. Yo empecé el teatro primero, yo no empecé con la danza. Yo lo que quería hacer era un actor desde el principio de mis 16 años que salí del colegio. Y es increíble cómo después de salir de Bellas Artes, luego de pasar una carrera como actor, luego de ser director nacional, luego de ser un gestor cultural, de ser un agregado cultural, a la edad que tengo ahora, después de haber luchado para conseguir un lugar en el cine, en el teatro, increíblemente hace 3 años yo empiezo por la industria cinematográfica a entrar en lo que verdaderamente a mí me gustaba y yo hablaba en el bachillerato con mis amigos. Y hace 2 años y medio más o menos yo he hecho 7 proyectos. Varios de ellos ya han salido cosas pequeñas, por ejemplo, Colao, el App, el Colao 2, ahora está Tiro Limpio, donde yo tengo una cosita que salgo en un momento dado, unos segundos, y tengo otros 7 proyectos donde yo soy principal o soy supporting actor ahora, que no han salido todavía. Estoy aquí justamente porque he venido por otro proyecto. Y tú dices, mira todo lo que tú dices, que yo he tenido un recorrido. Sin embargo, después de ser algo recorrido, es que yo tengo un principal o 2 principales en una película cuando yo estoy tratando de estar en una película hace muchísimos años. Y de repente hay personas que empiezan con 15, con 12 años y tienen su primer protagónico inmediatamente. O sea que también eso, por eso hablábamos de la constancia, del amor por lo que tú haces y ser muy, muy insistente, porque tú no sabes cuándo va a llegar ese momento y tienes que estar preparado. Entonces no puedes empezar a prepararte cuando te llamen. Por lo tanto, todo ese tiempo que tú supuestamente tuviste sin hacer nada, ha sido el tiempo que tú has estado preparándote, esperando con ansia ese momento para tirarlo todo ahí. Totalmente, y de hecho eso nos deja claro, y quiero ser un poco reiterativa a raíz de lo que ha comentado Víctor, de que no hay que rendirse, no hay que perder las esperanzas, no hay que tirar la toalla, porque cuando tú tienes algo que está ahí, que está esa llama ferviente en tu corazón, si te estás preparando para cuando llegue la oportunidad o para cuando estés preparado, porque a veces también hay que estar listo en muchas áreas de nuestras vidas, eso va a suceder. Y mira, aquí tenemos una prueba viviente de eso. Víctor, estamos llegando al final, pero me gustaría que brevemente nos cuentes un poquito de esta transición. Tienes unos años viviendo en Austria. ¿Qué significa Austria para ti? ¿Cómo Austria ha marcado tu vida? ¿Qué ha significado
adaptarte a la cultura, al idioma, tantas cosas. Mira, vamos un poquito más atrás. Yo estoy en Austria no hace mucho. Lo que pasa que mi familia, mi pareja, es austríaca, ya hace unos 15 años. Pero donde yo he vivido más realmente es en España. Ok. Ahí es en Madrid donde que yo he estado por más casi también unos 13 años. Y ahora estoy haciendo realmente la transición a Viena. Ya definitivo como base de mi familia. Para volver y estar aquí en los proyectos y en donde tú sabes que nosotros somos muy de donde el trabajo nos llama y donde están esas oportunidades. Yo creo que yo te lo dije creo al principio, he tenido mucha suerte. Dentro de todos los altos y bajos, estas son carreras que tú en un momento dado obviamente también quieres tirar la toalla. Sí. Hay muchas razones para tirar la Justamente te iba a toalla. preguntar eso, que seguro tú tuviste etapas de dolor, de frustración, Mucho, de mucho. incertidumbre. Entonces sí quisiste tirar la toalla. ¿Cómo lo manejaste? Es que nosotros vivimos ahí en el precipicio, estamos delante del precipicio siempre. Para nosotros también eso es algo que nos da fuerza, nos da fortaleza, porque nosotros estamos ahí. Siempre estamos en el que lo vamos a lograr, lo vamos a conseguir, estamos ahí. Entonces es parte de nuestra forma de vida. Pero obviamente los tiempos cambian, tú tienes responsabilidades, tú tienes que llevar a la mesa, tú tienes una familia, tú tienes que cumplir con responsabilidades y tienes que hacer otras cosas en lo que eso se va dando. Y si no, tomar otras decisiones y seguir tu camino, porque no siempre se logra. Estas son carreras de muchas, por ejemplo, el actor puede hasta que muere. En la danza es diferente. Tú tienes una etapa que puede durar, luego te puedes quedar como profesor, te puedes quedar como coreógrafo también hasta que muera, pero es muy inestable. Entonces, cuando tú tienes ya otros compromisos, tú tienes que buscar cómo, porque después llegan los años y tú te quedas, miras para atrás y dices, ¿y ahora qué hago? ¿Qué ha pasado? Yo he apostado a mí, yo he apostado siempre a que yo puedo llegar al espacio que yo me he mentalizado. Eso no quiere decir que por el camino he encontrado decepciones y realmente te lo tengo que decir, en la propia danza en mi país hubo un momento donde yo ya dije, es que no se puede seguir luchando, es imposible, un soldado no puede hacerlo solo. No es porque yo me quiera aquí colocar como que yo era, no, sino que debe haber un equipo de gente, tiene que ser, te guste o no, pero tú tienes que apoyar o estar en algo que va hacia adelante, que se desarrolle. Llegó un momento donde yo no vi eso. Subimos en este momento que te hablé de eso, que fuimos a España y nos formamos. Mucha gente salió a otros lugares, eso es bueno también, pero dentro de aquí el camino me parecía que nos estancábamos, que la cosa no... Entonces también comencé a sentir frustraciones por eso también me motivó a salir, a buscar. Obviamente yo tengo mis criterios, eso no quiere decir que otros piensen de otra manera. Claro. Veo muchos cambios positivos también. Pero bueno, yo quería otras cosas, quería cambiar, quería pensar. Y luché mucho porque yo no tuve, gracias a Dios, en la danza ningún problema físico también, que eso es importante porque muchas veces tú tienes una lesión, también sale. Pero sí, te encuentras con cosas que no es como tú la esperas, te encuentras con obstáculos propias de la vida, con situaciones propias de la vida. Yo tuve una pareja también que me acompañó mucho tiempo, eso también ya después cambió, yo empecé una nueva vida con otra familia. Son muchas cosas que te van marcando, Claro. amigos que se van, familias también que se separan, que se van. Yo tengo varios hermanos y cada uno se fue a vivir a diferentes países. Muchas cosas te van marcando, pero si tú lo que tú eres, eso es lo importante, por eso es que hay que buscar hacia adentro. Querer ser como alguien, sí, tú puedes emular cosas buenas y sumártela, pero yo creo que hay que hacer tú. Tú tienes que buscarte a ti, tú tienes que confrontarte tus miedos, tú tienes que hablarte sinceramente, mirar y seguir tirando para adelante contigo. Y pensar en ti. Luego ya el núcleo de la familia, tú sabes que eso es muy poderoso porque al final tú te quedas, esa es la que está contigo al final, tus amigos más cercanos, pero tienes que creer mucho en ti. Tienes que creer mucho en ti, tienes que mantener ese deseo primario y si no tomar decisiones. Hay que tomar decisiones aunque no te guste, aunque te duela.
quizá ese cambio de camino te va a dar el camino que tú quieres al final y no era por ahí donde tú, sino que tenías que hacer tomar ese atajo, tomar esa curva larga. O sea que yo creo que sí, yo creo que hay que tener mucha pasión, no tenerle miedo a los cambios son positivos también. Y se dan. Lo que no te puedes es quedar sentado esperando. Totalmente. Me quedo con esto, o sea, no tenerle miedo a los cambios y no quedarte sentado esperando. Y lo dice un artista de la danza, porque en la vida también se requiere movimiento. Si no me muevo, no me acerco a eso que quiero. Víctor, lamentablemente hemos llegado al final, de verdad. Hay muchísima tela por donde cortar. Me encantaría que brevemente, aunque has dicho muchísimo, que yo sé que nuestra audiencia tiene mucha información de valor para inspirarse, pero que brevemente le dejes un mensaje sobre todo a esos jóvenes que quisieran transitar el camino del arte, de la danza, del cine, de la actuación. Yo no soy muy de los consejos. Obviamente como profesor, bueno, doy los consejos de cómo atacar en este caso la danza o el teatro. Pero yo creo que se resume en lo que yo he dicho hace un momento. Yo creo que hay que tener un propósito. Los propósitos son fundamentales. Tú tienes que verte en ese lugar donde tú quieres. Y tratar de buscar. Ahora tenemos mucho más herramientas, como yo decía hace un momento. Antes no teníamos hay mucha más herramienta ahora. Se puede llamar, se puede conectar, se puede hablar con mucha gente, pero yo creo que propósito, creer en ti, eso es fundamental. Tú tienes que creer en ti enormemente, enormemente. Aunque tú veas una pared muy grande, muy alta, ese obstáculo tú lo vas a poder derribar, o sea, pero creer en ti, tener mucha creatividad. La creatividad es fundamental en el artista. Tú tienes que reinventarte permanentemente, tú tienes que buscar a la ayuda. Muchas veces nosotros creemos que tenemos toda la salida y es bueno también decirle a alguien en un momento dado, hey, necesito una manito. Totalmente. Eso es importante. Bueno, pues muchísimas gracias. Nos acompañó Víctor Ramírez y ahora tenemos nuestras cartas públicas para el alma. Hoy quiero hablarte a ti. Sí, a ti que me escuchas y sientes que tu corazón está cansado. A ti que después de momentos duros te preguntas si todavía vale la pena seguir abrazando la bondad, confiar y dar lo mejor de ti. Sé que allá afuera parece que abundan la maldad, la hipocresía y el engaño. Y uno siente ganas de cerrarse y protegerse a toda costa. Sé también que no es fácil mantener la mente clara y el corazón limpio cuando la vida se siente como una batalla injusta. Y sé que es difícil, muy difícil, no guardar rencor, rabia o dolor hacia quien no tuvo contigo ninguna responsabilidad afectiva, hacia esa persona que con sus hechos rompió lo que alguna vez construyeron con sus palabras. Sé que es duro volver a mirar igual a quien te engañó, quebró tu confianza o te decepcionó. Pero aún así, hoy quiero invitarte a transitar las vías del perdón, no para devolverles el mismo lugar en tu vida, sino para que tú puedas estar en paz contigo. Porque el perdón no siempre es un puente que une. A veces es una puerta que se cierra para que puedas seguir tu camino más ligero. Guarda tu corazón, no por quienes te lastimaron, sino por ti. Porque lo que guardes dentro será el lugar donde nacerán tus próximos sueños. Porque la bondad que elijas hoy será el abrazo que te sostenga mañana. No dejes que el dolor te convierta en alguien que no eres. No permitas que las cicatrices apaguen tu esencia. Que tu luz no dependa de la gratitud de otros, sino de tu propia decisión de seguir brillando, incluso cuando alrededor todo parezca oscuro. Tu corazón es lo más valioso que tienes. Cuídalo, llévalo a los lugares donde puedas respirar, aliméntalo con cosas que le hagan bien y rodéalo de personas que le recuerden que la vida todavía guarda cosas hermosas. Con cariño, yo, desde mi corazón, para tu corazón.